Bienvenidos a mi club de lectura. Esta mañana he elegido un par de libros, he ido por categorías y he seleccionado de las categorías que más me llaman la atención. Y de la categoría romántica tenemos Vuelve a mí, entre paréntesis, terminada. Pequeño aviso antes de empezar. No os vais a enterar de absolutamente nada de lo que pasa en los libros, porque ni yo me he enterado. Las etiquetas, los hashtags son amor, bad boy, chico malo, drama, humor, Randall, que es el nombre del protagonista, es como se llama el chico. Comenzamos. Chelsea Griffin, ese es mi nombre. Tengo 18 años, me considero una chica estudiosa, responsable, cariñosa, algunas veces loca. Hasta aquí el principio de la novela es como el currículum en una entrevista de trabajo. Me llamo Chelsea, tengo 18 años, soy estudiosa, responsable, cariñosa, algunas veces loca. Es un currículum, te estoy diciendo cómo soy. Pasando a otros temas. Recibí una beca en el gran internado Ryder Hall, una de las mejores en Nueva Jersey. Será uno de los mejores, porque es un internado. El internado, el mejor, no la mejor. La principal razón por la que quise entrar es para darle una mejor vida a mi madre. Qué maja es, para su madre. ¿En qué piensas? Mi madre logró sacarme de mis pensamientos. Nos encontrábamos en la cafetería donde ya trabajábamos. En la escuela sonreí. No puedo creer que haya al fin podido obtener una beca en Ryder Hall. No sé por qué te sorprende, hija. Sé que este es tu sueño desde hace tiempo. Aparte, eres muy inteligente. Reí. Gracias, mamá. La abracé. No debo negarte que me siento intimidada. Hija, tú vas a la escuela a estudiar y a dar lo mejor de ti, no a que te importen los comentarios de otras personas. Lo sé, mamá. Si es necesario, sacaré mi lado rudo. Ay, mi lado rudo. Rudo no es una palabra que utilizaría yo, porque yo soy de España y en España utilizamos rudo. ¿Rudolfo? No. Grosero. Tú no tienes un lado grosero. Vamos a ir al capítulo 3. Yo quiero salseo. Noté que aún sobraba tiempo para que mi clase empezara, pero siempre me gustaba llegar temprano. Sentí un leve empujón. Bueno, no tan leve. Mis papeles, donde tenía los horarios y entre más cosas, salieron volando gracias a eso. Ten cuidado, estúpida becada. Me encantan los comentarios de la gente ruda, de la gente grosera en Wattpad. Me encantan. Qué malos tan malos. Ten cuidado, estúpida becada. No tenía que levantar la cara para saber que se trataba de Oliver. Oliver debe ser un chico que ha conocido en otro capítulo. Recogí con cuidado mis cosas, ni loca me metía al salón estando Oliver ahí adentro. Salón en España es la habitación de la casa en la que tienes la televisión, el sofá, pero salón en Latinoamérica lo utilizan para decir clase. Bueno, en fin, no me está resultando muy interesante. Vuelve a mí. Si queréis enteraros de lo que pasa con Oliver y con Chelsea... Ah, no, espera, pero si Oliver no era el personaje principal. Era Randall. Randall, que es el nombre del protagonista, es como se llama el chico. Ay, madre, todavía no habíamos llegado al salseo. Pero bueno, si queréis saber lo que pasa con Chelsea y Randall, id a Vuelve a mí por Fefema 98. Siguiente libro, La rebelde, por Tu chica ficticia. La portada maravillosa, una chica muy sexy. Vamos a intentar recrearlo. Está como así. Voy a saltarme el prólogo y vamos al capítulo número 2. Ya habían pasado 2 horas desde que conocí a Elizabeth y debo admitir que me está sacando de quicio. Es la mujer más malcriada e inmadura que he visto en lo que llevo de vida. Me gusta este segundo capítulo.
Malcriada porque desde que llegó ha hecho berrinches por todo e inmadura porque solo los niños se comportan de esta forma. Creo que debería leerlo con más énfasis porque parece que el protagonista está muy enfadado. Porque solo los niños se comportan de esta puta forma. En este momento estamos tratando de llegar a un acuerdo. Primero, como ya es obvio, dijo mi padre con seriedad. Así, con seriedad. Voy a adquirir la voz del padre. Deben contraer matrimonio. Va a ser algo sencillo. Mientras estén casados, deberán vivir como si fuesen un matrimonio de verdad. No, eso ni lo sueñen. Yo particularmente soy muy territorial. Soy como un lobo. Soy el alfa de la manada. Lo que es mío no se toca y punto. Podemos vivir en la misma casa, pero no podemos dormir en la misma cama y mucho menos compartir el mismo cuarto. Propongo vivir en la misma casa y que cada quien tenga su cuarto. No es mala idea, dijo Steven, pero tienen que ir a donde vaya el otro. No, dijo ella llena de ira. No, no, no. Bueno, vamos a dejar este libro por aquí. El salseo en este libro es grande, es importante. Y el siguiente, he de decir que de los 3 libros, la portada de este es mi favorita. Es la que más me ha gustado. Este se llama Eres mía. Y este libro es de Hombres Lobo. Vamos al capítulo 1. Indefensa, pequeña, humana y probablemente huérfana. Mis sensaciones invaden mi cuerpo. Una parte de mí se encuentra tan extasiada. Ni yo sé lo que significa extasiada ahora mismo. Vale. Viene de éxtasis. Producir o sentir un asombro o placer tan grandes que hace quedarse fuera de sí. Me extasia la música de Mozart. Creo que a este chico, a este hombre lobo, no le extasia la música de Mozart, precisamente. Imaginar el dolor y el vacío con el que crecerá me hace sentir frustración, impotencia y una tristeza abrasadora. Nadie piensa así, nadie piensa imaginar el vacío con el que crecerá. Tú no piensas, estoy muy frustrada. No, tú sientes esa frustración. Yo cuando estoy frustrada, golpeo cosas. Entro a la casa y me dirijo a la sala principal. En cuanto entro, observo la mirada de pánico y enojo que me dirige mi madre. ¿Qué hiciste, Ariel? Es cierto, que este se llamaba Ariel. Madre, no creo que sea el momento. La bebé... no tiene 9 años, es un bebé y siente éxtasis por el bebé. La bebé necesita ser atendida, necesita regresar con sus padres, dice muy firme. ¿Qué estabas pensando? No es lo que crees. Empiezo a perder la paciencia. Dime, ¿me vas a ayudar o consigo a alguien más? No, me grita, la regresarás ahora mismo, Ariel. ¡Es mía! ¿Cómo puedes decir eso, Ariel? Esa niña tiene unos 4 o 5 meses. Me lo dice como si hubiera perdido la cabeza y entiendo su punto. Yo también lo entiendo, creo que la madre tiene la razón. Bueno, otra vez repito y admito que no me estoy enterando de nada porque me he saltado capítulos. Si vosotros os queréis enterar de lo que está pasando aquí, id a ver el libro de Eleanor_Paz. Que paséis un buen día, una buena tarde, una buena noche y decidme si queréis que os invite a una nueva velada en nuestro club de lectura, porque yo estaría encantada. Hasta la próxima.